Estaba, hermanos, escuchando, más bien estaba anoche yo leyendo el libro de los Hechos, hermanos, y no tiene el libro de los Hechos. ¿Se entiende? No, que pasa que no lo encontraba. Aquí está ya. 4. Les digo, estaba yo leyendo un poquito el libro de los Hechos. Híjoles, de verdad que todos los libros son importantes de la Biblia y todos los libros impactan de verdad. Cómo la iglesia primitiva nos dejó a nosotros, hermanos, un testimonio de que ellos le creyeron a Dios, pero su prioridad de la iglesia primitiva de los primeros siglos, su prioridad era la oración. Era la oración, hermanos. Y vamos allí a... Ok, vamos allí al capítulo, al versículo 4, perdón. Ahora sí, para no. ¿Ya lo tienen por ahí? 4. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Padre, le damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de su Hijo amado Dios. Damos gracias, Padre Santo, por su bendita palabra. Enséñanos en esta tarde, ya noche de oración, Señor. Necesitamos saber más, Señor, acerca de tu palabra, acerca de la iglesia de los primeros siglos. Y hoy en esta hora, Señor, pues estamos dispuestos a nuestro corazón a escuchar su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, mire, le digo yo, a mí me impactó y me sigue impactando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Dice de los apóstoles, pero es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que se mueve, el que se hace visible aquí en o se hace notorio en este libro de los Hechos. Si dice la palabra de Dios, hermanos, que los apóstoles miraron, hermanos, o tuvieron la necesidad de que ellos estaban atendiendo a las viudas, ¿verdad? A las mesas, dice, de esos tiempos de los cristianos. O sea que ellos sirvían, ellos iban y visitaban a las viudas, ayudaban a lo que se necesitaba allí en la iglesia, hermanos, en los primeros cristianos. Pero dice que entre todos los apóstoles miraron la necesidad, ¿verdad?, de dejar eso. Dice, ¿y nosotros por qué vamos a estar sirviendo a las mesas y yendo a visitar, si nosotros mejor vamos a dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios? Y dice que a los que estaban ahí, todos los discípulos, todos los que ya eran convertidos, dijeron, está bien. Entonces, hermanos, allí recuerden que la iglesia primitiva se dedicaba a la oración, ¿verdad? También, pero les quitaba el tiempo también. Entonces los apóstoles miraron la prioridad de decir, no, nosotros necesitamos ya solamente servir acá
al Señor en la oración y en el predicar la palabra. Bueno, a final de cuentas, hermanos, los apóstoles no eran pastores todavía, no había maestros, no había evangelistas. Entonces, cuando proponen ellos, toman un ministerio, un don que el Señor les había dado a cada quien, que es lo que nosotros debemos de ver en estos tiempos, hermanos, que el pastor debe dedicarse solamente a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a Efesios 4:11, hermanos. Usted ya conoce este texto, hermanos. Si ya lo conoce, ¿ya se acuerda? ¿Cuál es? Efesios 4:11. Es donde están los ministerios, hermanos. Ahí le va. Fíjese bien, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando el Señor mira la necesidad de que la iglesia, hermanos, la iglesia está, por decirlo así, está desordenada, no hay orden, ¿verdad? No hay orden. Y en este capítulo de los Efesios, el capítulo 4, hermanos, dice la palabra de Dios, cuando inicia el capítulo 4:1, dice que unas personas dijeron: oyes, ya miramos que se están desatendiendo a las viudas, ¿verdad? Familia de los griegos, de los proselitos, de los que no eran judíos, pero eran cristianos. Entonces dice: estamos mirando que ustedes están haciendo más énfasis, atienden mejor a las viudas de los judíos que a las viudas de los griegos, y como que no es justo tampoco. Entonces, si nosotros miramos que en el libro de los Hechos dicen: oye, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, nosotros estamos desatendiendo y aún así hay disconformidad o hay inconformidad en la iglesia. Dice que estamos desatendiendo a las viudas, ¿verdad?, de los griegos, de los que son proselitos, de los que no son judíos, y que nosotros atendemos más a las viudas de los judíos. ¿Qué vamos a hacer? Es cuando ellos pues empiezan a buscar, ¿verdad?, a poner diáconos. El Señor está al pendiente de todo. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4:11: entonces él mismo, ¿de quién habla? De Jesús. Cuando dice: entonces él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ok, hermanos, ¿qué cosa quiere decir esto? Que el Señor mira la necesidad de poner ministerios, porque Él dice: les voy a dar capacidad a estos apóstoles, a los apóstoles, dentro de los que dirigen la iglesia, de hacer ministerios, para que ellos puedan servir mejor. Vamos a poner profetas, maestros, apóstoles, ya había, pero vamos a poner también pastores ahora. Los vamos a capacitar. Esa es la palabra, hermanos. Capacitar. Apóstoles, ¿para qué, hermanos? Iba a capacitar los ministerios. Vamos a leer el 12, hermanos. Hizo esto para que todos los que formaban la iglesia, que es su cuerpo, estén capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Hermanos, ¿usted cree que a Dios se le pasa que su iglesia esté desordenada, hermanos? Para nada, hermanos. Ahora vamos a ver, dice, lo que la iglesia no sabe, que cada ministerio que se ha dado, y en Efesios 4:11 dice, los ministerios, cada uno
Dios capacitó a cada uno, a cada ministerio, para, hermanos, instruir a quienes, hermanos. Yo me quedé pensando, bueno, si el Señor dice que Él dio ministerios y a cada uno que le dio un ministerio le capacitó, lo instruyó, le dio un don, ¿para qué? Para fin de instruir a quién. Dice, a ver, léele, Ricky, el 12, por favor. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de capacitar a los santos. ¿Cuáles santos, hermanos? A San Benito, dijo un hermano, o a San Cristóbal, o a San Tomás, o a quién capacitar. ¿A cuáles santos, hermanos? ¿Perdón? A San Ricky y a todos nosotros. Sí. Fíjese bien cómo Dios, cuando da ministerios, a quien se los da, lo capacita. ¿Sí? Lo capacita, lo está capacitando. Para que Él capacite a los santos, que es usted, que es la iglesia, a fin de que sean capacitados. Esa es la responsabilidad en cada ministerio, hermanos. Por ejemplo, la hermana Vale, ¿verdad? Tiene un ministerio aquí, que es el de enseñar, que es el de la oración, de guiar en la oración. Hermanos, le aseguro que ella un día va a decir, yo no sabía nada de la oración, porque cuando se le dio ese ministerio, dice, hermano, pero yo no sé. Y dije, hermana, el Señor la va a capacitar. A todos nosotros nos está capacitando día con día, si nos dejamos capacitar, si nos dejamos instruir. Hermanos, entonces, ¿para qué me puso el Señor aquí? Para capacitar a la iglesia, porque dice, para instruir, para capacitar a los santos, a ustedes, a la iglesia. Eso es lo que los apóstoles miraron en el libro de los Hechos. No es que no está bien, dice, que andemos nosotros sirviendo por allá a las mesas, haciendo otras cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicarnos a la oración. Hermanos, ese ministerio que el Señor me puso a mí, que me llamó al ministerio, me puso un trabajo. No me puso en otro lugar para andar haciendo otras cosas, bueno, dentro de lo que cabe del ministerio. Me puso para que enseñar a la iglesia a la oración, instruirla en la oración, instruirla en la palabra de Dios. Ok, hermanos. ¿Y para qué me puso el Señor a mí? ¿O para qué puso pastores y para qué puso maestros en la iglesia como ministerio? ¿Para qué, hermanos? Ok, para instruir a la iglesia. Ok. Pero hay otra pregunta. ¿Y para qué se le está capacitando a la iglesia? ¿Qué dice 13 y 14, Ricky? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y luego? Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la artimañas engañosas del error. ¿Y luego? Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ok, hay una palabra, no sé, hermano Yola, ¿qué dice su Biblia en el 3? Hay una palabra que dice estratagema. ¿Sí la tiene por ahí alguien en su Biblia? ¿Qué dice, hermanito? Efesios 4:11. ¿Qué dice, hermana Juita? dice, para que ya no seamos niños fluctuamente llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén.
¿Se da cuenta? Para eso Dios establece, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros pastores, otros evangelistas y otros maestros. ¿Para qué el Señor constituye, levanta, capacita? Para que ellos capaciten a la iglesia. Ahora, ¿para qué capacita a la iglesia? Para que la iglesia no sea llevada, no sean como niños fluctuantes. ¿Qué cosa quiere decir la palabra fluctuante? ¿Perdón? Que no anden de aquí para allá, así, pues allá aquel ya me engañó, me dijo que así era el evangelio, no, aquel me dijo que así, pues ya no sé ni dónde, porque no me enseñaron, no me están enseñando. Lo que normalmente se dice, vemos que el que está capacitando, él está haciendo todo personalmente para su provecho. Y es por eso que dice, son niños fluctuantes todavía. Que esa palabra estratagema, hermanos, es una palabra que quiere decir táctica. Quiere decir estrategia. Dice, para que ustedes no se dejen llevar por las estrategias, por las tácticas de esos hombres que los están instruyendo. Es para eso que ustedes se den cuenta que un pastor que tiene el ministerio está enseñando a la iglesia, la está instruyendo. ¿Con qué propósito instruye? Ya dijimos, una de esas, hermanos, es para que nosotros cuando venimos aquí, venimos a aprender también. Venimos a adorar al Señor, pero venimos a aprender la palabra de Dios. Ahora, ahí va la pregunta, ¿aprendemos? Si aprendemos, tenemos que obedecer. Tenemos que ser obedientes a la palabra. Esa es la palabra. Aprendemos. Es que yo escuché en una predicación. Ya entiendo ahora lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo que hacer. Porque escuché yo la instrucción de la palabra donde nos están instruyendo. Esa es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad del pastor que le dio un ministerio, el Señor, es que Él lo capacita. Y Él tiene que capacitar a la iglesia. La responsabilidad de la iglesia ahora tiene que, entonces, pues, recibir la instrucción y caminar en la instrucción. Más que nada, ese es para que no sean engañados por las estrategias o las tácticas de personas, hermanos, que solamente buscan lo suyo propio. Sí los hay. No sé, no quiero decir en tal parte, no, pero usted lo debe de saber, hermanos. Usted lo debe de saber. Hermanos, si nosotros, bueno, sigue leyendo ahí, Ricky, en el 14, para terminar, sí. Solamente esa era la enseñanza hoy de lo que la iglesia de los primeros siglos tenía por entendido. Para que ya no seamos niños. Hasta el 16. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Se da cuenta, hermano, lo que dice allí? En amor. Menciona esa palabra, hermanos. Si nosotros, el Señor nos da una función a cada quien, a mí como enseñar, a ustedes como estar aprendiendo, pero dice que según nos da funciones a cada quien, dones, vamos, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros trabajemos en armonía, en unidad, hermanos, en la iglesia, y que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor que nosotros profesamos en la iglesia. Hermanos, de verdad yo lo digo, venimos a la oración. Es raro que
que nosotros pues presentemos más oración o más tiempo a la oración, ¿verdad? Debe ser la palabra de Dios y la oración, 50 y 50. Ni más oración, ni más palabras, 50 y 50, los dos. Es allí, hermanos, donde la iglesia, nosotros como cristianos debemos ser capacitados. Que nadie se moleste porque se le está capacitando. Que nadie se moleste porque se le está instruyendo. El pastor, claro, hermanos, aquí es donde yo me estaba diciendo, bueno, Señor, si el libro de los Hechos habla sobre la iglesia de esos tiempos, cómo los apóstoles miraron que ellos estaban descuidando la oración y en la predicación de la palabra por andar sirviendo allá. Hermanos, nosotros también, yo también tengo que ver esa necesidad de dedicarme más a la oración y a la predicación de la palabra, más que ninguna otra cosa, más que ni andar allá por allá metiéndome yo en asuntos de las familias de los hermanos, en problemas que son de la iglesia, que son de esa propia familia, que corresponde a la familia arreglar esto, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, si el pastor, la Biblia dice que él fue constituido pastor a fin de perfeccionar a los santos, de instruir a la iglesia, ¿qué tiene que andar allá? No, pues es que el pastor dice que esto haga o que esto no haga. ¿Qué tiene que andar haciendo un pastor allá? Tiene que dedicarse a lo que se le encomendó. Los apóstoles, nuevamente, válgame la redundancia, los apóstoles, ellos miraron la necesidad de dedicarse a lo que tenían que hacer, a la oración. ¿Y qué tenemos que hacer en el culto de oración? También aprender lo que el Señor quiere que aprendamos acerca de la oración y acerca de la palabra de Dios, que es la que nos instruye, la palabra de Dios. Muchas veces también ven a los pastores el que tiene que resolver todos sus problemas. No, pues me pasa esto, le llamo al pastor, cuando pues yo lo puedo hacer. A veces pues hay mucha dependencia hacia los pastores. Bueno, Ricky ya dijo algo que yo no quería decir, pero lo voy a decir. Sí. Miren, muchas veces, hermanos, un pastor enseña a ser dependiente a la iglesia en vez de enseñarla a orar por su misma, por él mismo, la necesidad, sí. Pero el pastor los enseña, vamos, y en todo momento, ok, es parte de un pastor, ¿sí? Pero la iglesia ahora no vino a orar. Pero si el pastor andaba ocupado, si el pastor estaba trabajando, es que ya tenemos al Espíritu Santo. Sí, hermano. Por eso el pastor instruye. Dice el Señor, a él lo está capacitando para que él capacite a los santos. Lo vuelvo otra vez a mencionar, que la iglesia sea capacitada, que el Espíritu Santo está en su vida y que el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué decíamos la otra vez, hermanos? Que no hay ninguna necesidad de estrategias en nosotros para dejar de hacer algo, que no hay fuerza de voluntad que sea necesaria. Es parte de la fuerza de voluntad para dejar de hacer lo malo, pero lo mejor y lo más precioso que tiene el cristiano, que no son estrategias, que no es la fuerza de voluntad que ponga, sino es el poder del Espíritu Santo obrando en su vida, para dejar de hacer lo que no está bien o lo que hacemos mal. Estrategias no funcionan, lo que funciona es el poder del Espíritu Santo, porque se está instruyendo a la iglesia lo que el Espíritu Santo hace en el cristiano. Entonces si muchas veces a la iglesia se le enseña a ser dependiente, porque el pastor no sale de una casa, de otra, va a visitar y va a visitar, tiene mucho tiempo para visitar y anda, es bueno, hermano. Yo, miren, le voy a decir con todo respeto, a veces cuando alguien está trabajando, a veces uno es imprudente, porque llega uno cuando está trabajando, ¿verdad? Podemos ir a visitar a alguien ya en la tarde, ya cuando puedo ir a visitarte, pero vamos, y Ricky está haciendo su pan, allí llego yo y me quedo ahí una hora, ahí 2 horas, ¿verdad?
entretenerse. Pero sí, al rato que se te haga tarde y al rato que llegue Carlos, pan, es que me entretuve. No, hermanos, hay tiempo, si hay tiempo, hay que ser prudentes, de verdad, ¿verdad? Hay que ser prudentes. No quiere decir que yo diga no, pero hay veces que se siente feo cuando uno está ocupado y dice, el hermano no me hizo caso. Es que esa es la cuestión más que El hermano no me atendió. una vez está ocupado y anda así, habla de 4 días. Entonces, ¿qué importancia, hermanos, es aprender la palabra de Dios? Que la iglesia no se haga dependiente del pastor. ¿Sí? Sí. Que cuando tiene una necesidad, ahora ahí va, hay prioridades. Si hay una necesidad, a la hora que sea, si hay una necesidad, ¿sabe qué, pastor? Mire, ahorita en la madrugada, pues íbamos a tal parte y aquí se me descompuso el carro, ¿qué hacemos? Puede echarme la mano, o alguien que pueda, o alguien que mande. Hermanos, hay que ayudarnos. Pero si es posible, pues, bueno, yo creo que... Sí. Yo creo que a veces tenemos más personas, Sí. no solo el pastor. A veces hay personas más. No, y hay veces de verdad que si es un honesto, alguien es honesto, es que no puedo, de verdad. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pues que el hermano tiene que entender, pero le digo, nosotros tenemos la culpa a veces. Se lo digo, a veces apapachar tanto a la iglesia, que el día que no hace el apapache, puede fijarse. Entonces, ni ¿cómo dice el dicho? Muy, o sea, ni mucho ni poco, sino lo que son, como deben ser las cosas. El Señor dice que se nos puso aquí a nosotros para instruir a los santos. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca en amor también, porque está conociendo las Escrituras que el vivir en unidad es algo que el Señor le agrada, para que la iglesia agarre fuerza, tome fuerza, y las personas allá afuera vean que se está en una iglesia cristiana y que las cosas se ven hermosas cuando una iglesia crece en amor, porque está siendo instruida en la palabra de Dios. Porque si está siendo instruida y el creyente no se puede ver entre sí, pues entonces no está creciendo en amor, ni está siendo instruida. ¿Qué importancia es la oración, hermanos? ¿Qué importancia es la palabra de Dios? Vamos a orar, hermanos. Y yo creo que